La psicología del trading es un aspecto crucial para el operador. Independientemente y lejos de lo que se cree, la bolsa va más allá de las finanzas o más allá del estudio chartista. En la bolsa el control emocional es clave para poder tener éxito en la operativa. Básicamente porque en el proceso inversor pasamos por diferentes etapas o fases psicológicas. Y estas fases o etapas psicológicas tienen que ver con las expectativas muchas veces generadas por el operador, ¿no? Y estas expectativas generadas por el operador habitualmente pues tienen mucho que ver también con la ilusión, ¿no?, que uno pone cuando empieza a operar, luego la codicia en el momento en el que se exageran los precios y luego, por supuesto, el miedo cuando la cotización fluctúa en nuestra contra, ¿no? De esta manera, como podemos ver en la diapositiva, nos encontramos con diferentes fases emocionales dentro de una tendencia. Esto, por ejemplo, es una tendencia bajista, ¿no? Supongamos que hemos comprado el activo a este precio, el precio que estamos marcando, y automáticamente vemos un declive en la cotización para empezar una sucesión de máximos y mínimos decrecientes con impulsos y correcciones con mínimos decrecientes, ¿no? El mercado va teniendo fases de aceleración y esas fases de aceleración producen compromisos emocionales distintos, ¿no? Podemos decir que en una pauta correctiva que se acelera, ahí tenemos una caída, vemos la aceleración en la tendencia bajista, la corrección alcista está dominada por la esperanza y el alivio, es decir, el mercado cae en el momento en el que el mercado está haciendo nuevos mínimos, un operador principiante tiene la creencia de que va a recuperar, de que es inversor a largo plazo, de que ha hecho las cosas bien, de que es una buena empresa, ¿no? Cada vez que el precio rebota, entre 1 y 3 meses, la sensación del operador suele ser de alivio y esperanza, ¿no? Alivio porque ha dejado el valor de hacer nuevos mínimos y esperanza de que podrá recuperar su dinero. Pero hay un punto en el que el precio marca nuevos mínimos y luego exagera, acelera el movimiento y luego ya es demasiado tarde. De ahí que el stop loss nos protege de una pequeña pérdida y no de una pérdida grande, ¿no? En este caso, cuando el precio acelera su caída, esto genera más pánico, ¿no? Genera más dolor, más arrepentimiento en el estado emocional del operador. En este caso, el alcista se arrepiente de haber comprado esta acción y siente un dolor emocional muy importante, ¿no? El precio se desploma y luego, en la pauta correctiva de esta caída, siente alivio y esperanza. Alivio porque deja de hacer nuevos mínimos y esperanza de poder recuperar, ¿no?, de que ha acabado ese dolor, ese sufrimiento. Pero el precio continúa bajando hasta que vemos una renovación del compromiso emocional, que eso es un patrón de cambio de tendencia, que puede ser, por ejemplo, un doble suelo, un cabeza a hombros, hay diferentes pautas chartistas, ¿no?, al respecto. El mercado no gira de un día para el otro, requiere una pauta de impulso, una pauta correctiva, luego otra pauta impulsiva, que casualmente en este caso es la combinación de un primer impulso y una primera corrección. Ahí tenemos suficiente soporte, suficiente demanda de títulos como para aguantar la caída de los precios, y esta demanda es lo que genera un soporte, aguanta los precios y permite al mercado renovar el compromiso emocional. Es decir, en esta pauta de alivio y esperanza por parte de los alcistas, se solapa un nuevo ataque bajista, ¿no? Los bajistas empujan los precios hasta abajo, lo vuelven a intentar, pero ven que por 2 veces fracasan, ¿no? Y esto genera dudas a los bajistas y genera optimismo a los alcistas, y al fin pasamos a máximos crecientes, que es cuando ya la tendencia cambia, ¿no? Por lo tanto, el mercado se mueve entre la euforia, el pánico, y luego entre el alivio y la esperanza, en momentos de caída, entre también la complacencia. Y estos estados anímicos son muy importantes para el operador. Un operador siempre tiene que identificar la tendencia primaria del mercado en función del ciclo económico, y en las pautas correctivas, en este caso una tendencia bajista, cuando hay una corrección, en esta pauta correctiva intentar buscar un ataque
una operativa bajista. ¿Por qué? Porque intentamos atacar compromisos emocionales débiles. En el mercado competimos entre todos los inversores intentando buscar los mejores precios posibles. No podemos entrar en una fase de pánico cuando el precio cae en picado, porque estaremos vendiendo, en este caso, probablemente en los mínimos. Tenemos que esperar un rebote, la pauta correctiva, y dentro de la pauta correctiva, a partir de un mes y un tercio del movimiento direccional previo, intentamos buscar pautas de entrada para entrar en el mercado y continuar la tendencia previa, ¿no? Eso sería quizás la base, ¿no?, de la entrada en continuación de tendencia para intentar buscar los swings del movimiento tendencial. Estos rasgos emocionales, los tenemos interpretados en la diapositiva, pasan de la codicia al miedo y pasamos por diferentes estados emocionales, ¿no? El mercado está compuesto por una multitud de traders, como vemos aquí, el mercado es amplio, ¿no? Hay muchísimos operadores detrás. La multitud tiene comportamientos primitivos y esto es un principio de la psicología de masas. El individuo es inteligente cuando se junta con grupos, el grupo coge personalidad propia y tiene conductas primitivas, ¿no? El efecto llamada de la multitud arrastra las conductas impulsivas autodestructivas y el trader es autónomo e independiente y se aprovecha del compromiso emocional de la multitud. El mercado entonces se mueve entre la codicia y el miedo, pasando por una cadena de diferentes estados emocionales, ¿no? Pasa del optimismo a la excitación, emoción y euforia. Muchas veces el operador principiante compra en máximos fruto de la emoción y de la euforia porque cree que se está perdiendo algo. Luego el mercado gira y nos lleva a estados como la ansiedad, que es el primer punto, ¿no? Compramos y empezamos a perder porque el mercado tiene una ligera corrección. Luego negamos la evidencia, ¿no? El mercado se desploma y pensar, bueno, ya recuperaremos, soy inversor a largo plazo. Negamos la evidencia. Y eso nos produce miedo, ¿no? Luego el miedo paraliza y no hacemos nada, nos quedamos atrapados en esta conducta, en esta acción, en esta operativa y pasamos a la desesperación, pánico, capitulación, desaliento. Todo esto nos genera un miedo, ¿no? Luego pasamos por fases de alivio, esperanza y cuando gira el mercado, pues volvemos al optimismo y seguimos esta cadena emocional que se puede comportar en diferentes escalas temporales, desde el más largo plazo, estoy hablando de mercados que siguen el ciclo económico y que pueden durar años, hasta gráficos de muy corto plazo que pueden representar sesiones intradiarias, ¿no? Que vemos la excitación del precio mediante la representación gráfica y los gráficos no son más que eso, ¿no? La representación del precio y de la conducta de los inversores que hay detrás. Entonces la psicología es un aspecto crucial, clave, determinante en la operativa bursátil. Un trader tiene que aprender a ir en contra de la multitud, vender en los puntos de codicia, comprar en los puntos de miedo y intentar identificar tendencias. Cuando la tendencia es bajista, habrá momentos de euforia, ahí tendremos que vender. Cuando la tendencia es alcista, habrá momentos de desaliento, ahí tendremos que comprar. Siempre el trader tiene que operar a la contra, nunca con la multitud. Este es uno de los principios básicos de la operativa bursátil y es muy importante interiorizarlo y llevarlo a la práctica.